Esta historia, se dice, sucedió durante los primeros años del siglo XX. Esto quiere decir que el país se encontraba a las puertas de la Gran Revolución Mexicana, acaso sin saberlo, mientras se vivían los últimos años del Porfiriato. Era aquella una época en la que el ideal del progreso y el orden social preconizado por la dictadura no acababan de consolidarse, al mismo tiempo que la sociedad, mayoritariamente rural y conformada casi en su totalidad por mestizos e indígenas, se concentraba en sus costumbres y prácticas populares. Como veremos en esta historia, es precisamente una de esas tradiciones la que provocó la irrupción de lo imposible. Muchas son las tradiciones mexicanas. Son tantas que no nos alcanzaría un día entero para hablar de ellas, de sus colores y aromas, de sus mil formas y sonidos, de su profunda riqueza. Una de esas prácticas que el pueblo realiza con precisión es la de las peregrinaciones. Año con año, en diferentes iglesias y santuarios del país, millones de personas se movilizan para pagar sus mandas, es decir, esas promesas que se hacen a alguna entidad sobrenatural a cambio de obtener algún beneficio. La fe del pueblo mexicano es sumamente arraigada y hasta el día de hoy, a pesar del paso de los años y la llegada de nuevas costumbres, no son pocos quienes caminan, en ocasiones miles de kilómetros, con tal de llegar hacia aquel sitio que ellos consideran sagrado. Sin duda alguna, la fecha señalada es la del 12 de diciembre, fecha en la que se celebran las apariciones de la Virgen María al indio Juan Diego en el Cerrito del Tepeyac. Todas estas prácticas son el pulso de la nación, el reflejo de una cosmovisión que se pasa de generación en generación. No es exagerado hablar de un verdadero sentido de la vida. Uno de esos santuarios muy visitados es el conocido como Santuario del Señor de Chalma, ubicado en el poblado del mismo nombre y perteneciente al municipio de Oculián, Estado de México. La imagen venerada, un Cristo crucificado, data del siglo XVI. Según algunos historiadores, la talla fue colocada por unos frailes agustinos, Sebastián Tolentino y Nicolás Perea, con la intención de sustituir el culto de Ostoteotl, o Señor de la Caverna, conocido también como Tezcatlipoca. Como es natural, los clérigos batallaban constantemente por arrancar de aquella gente aquellas costumbres idolátricas. El celo misionero y la paciencia dieron sus frutos cuando el pueblo, cristianizado ya, comenzó a volcarse hacia aquel santuario, año con año, a celebrar sobre todo el día de su fiesta principal, que es el 1 de julio, pero sobre todo a agradecer los favores recibidos. Como parte de la tradición, quienes peregrinan por primera vez deben mojarse en las aguas de un manantial que emana en Oculián, más concretamente junto a un gran ahuehuete. Después, coronados de flores, se dirigen hasta el santuario en el que deben realizar un baile ritual para cumplir formalmente con el rito. Como es fácil verlo, se trata de un culto sincrético en el que se combinan las tradiciones precolombinas con la doctrina católica traída por los conquistadores y misioneros. Pues bien, regresemos ahora a nuestra historia y a nuestro tiempo. La primera década del siglo XX. Todo esto le sucedió a unas mujeres que habitaban un lugar cercano a la costa en el estado de Guerrero. En aquel lugar también se veneraba al Señor de Chalma y poco les importaba la enorme distancia que se tenía que recorrer caminando hasta el santuario. La verdad es que la gente de ese tiempo veía el mundo de una manera
muy diferente a como lo vemos nosotros. Era gente guiada por la fuerza de la tradición más que por la de la voluntad. Estaban ciertamente mucho más cerca del mito que nosotros. Estas mujeres, pues, eran dos y además eran pastoras. Se dedicaban a cuidar un pequeño rebaño de chivos, borregos y algunas vacas. También atendían sus piaras y sus corrales de gallinas y guajolotes. Las mujeres de esta comunidad tenían la característica de vestir atuendos multicolores que consistían en grandes faldas o enaguas, generalmente rojas y adornadas con lentejuelas brillantes, así como un enorme sombrero que les brindaba una apariencia algo simpática. También solían utilizar un bastón o cayado adornado con cascabeles. El sonido que estos producían alertaba a sus animales sobre el momento en que tenían que desplazarse nuevamente después de una pausa, y cuando llegaban al santuario, aquel sonido tan dulce y festivo les servía también para acompasar sus movimientos de danza y ceremonia. Fueron pues estas dos pastoras junto con otros miembros de su comunidad hasta Chalma, o al menos esas eran las intenciones. El camino era largo, aproximadamente 150 kilómetros, los que habitualmente eran recorridos en aproximadamente 30 horas por aquellas personas que poseyeran un mayor vigor físico. Quienes eran más débiles podían tomar incluso el triple de tiempo. Sin embargo, para todos quedaba claro que, tomara el tiempo que fuera necesario tomar, llegarían finalmente hasta el sitio señalado. Como resulta fácil imaginar, aquello suponía un gran esfuerzo, un compromiso realmente auténtico, lo que ayudaba a los peregrinos a sobreponerse a la enorme fatiga y conseguir lo que a algunos hubiera parecido imposible. La ruta era ya muy conocida y existía entre los peregrinos la idea de descansar lo menos posible, pues era cosa sabida que detener la marcha de golpe podía ocasionar calambres que algunas veces obligaban a algunos a quedarse solos hasta reponerse, si es que acaso se reponían, para seguir después por su cuenta. El grupo en que las dos pastoras de nuestra historia iban caminando pasó por Acapulco, Chilpancingo, Iguala y se dirigieron después rumbo a Teloloapan. De ahí avanzaron hasta cruzar las localidades de Ixcapuzalco o Ixcateopan, pensando encontrar en ese punto un atajo que les permitiera llegar más prontamente a su destino. Así pues, luego de tantos kilómetros recorridos y ya casi para llegar a la localidad antes mencionada de Teloloapan, más específicamente en un punto conocido como Tierra Colorada, las dos mujeres, después de haberlo hablado entre ellas, decidieron no continuar. Sin más ni más, se dejaron caer al suelo, fatigadas y muy arrepentidas de haber decidido prometerle al señor de Chalma ir a visitarlo hasta su casa. Lo tenían claro. Aquí nos vamos a quedar las dos hasta que pasen de regreso, entonces nos iremos con ustedes de vuelta al pueblo, dijeron sin dejar margen de convencimiento alguno. Sus compañeros no estuvieron de acuerdo, pues comprendían que aquel lugar estaría lleno de peligros. Insistieron en que deberían seguir, que podían esperarlas el tiempo que fuera necesario, pero las dos mujeres ya habían tomado la decisión de quedarse ahí porque anteponían su bienestar a la promesa. Su fe no era tan fuerte y estaban claramente arrepentidas de haber empeñado su palabra. Sin más por hacer, los hombres les dieron algunas cuantas indicaciones, les dejaron de comer y beber y siguieron su camino. Hubo más de uno que pensó que al verlos alejarse entrarían en razón.
pero no fue así. Entonces fue que sucedió lo inesperado. Desde el norte comenzó a soplar un viento algo extraño, como salido de la nada. Era un viento suave al principio, muy cálido, y que sonaba como un aullido de lobo o de animal nunca visto por nadie. Los hombres se agarraron muy bien el sombrero para que aquel vendaval no se los llevara, igual que las mujeres, quienes además se sujetaban las grandes faldas. Entonces el día se hizo de noche, y aquel viento giró y giró durante unos instantes que parecieron una eternidad. Luego sucedió que se elevó hacia lo alto todo aquello como las ramas agitadas de un árbol oscuro, y después volvió la luz del sol y todo parecía estar en silencio. Aquella gente estaba con el pecho pegado al suelo, temerosos por aquella presencia extraña. ¡Hey! Comenzaron a gritar el nombre de las dos pastoras. ¡Hey! Se pararon y caminaron hacia el lugar donde las habían dejado, ¿Dónde están? pero ahí ya nadie había. ¡Por aquí! En aquel sitio, que era terreno plano, había dos promontorios, dos pesadas rocas con formas humanas de un color azulino. Junto a ellas reconocieron el agua y los alimentos que les habían dejado aquellas pobres desdichadas, de las que jamás se volvió a saber nada. Las piedras siguen ahí, en Teloloapan, para que quien quiera ir a comprobarlo con sus propios ojos vaya y lo vea. El resto de los peregrinos fue y cumplió su promesa como era debido, procurando pedir por el descanso de aquellas pobres almas arrebatadas del mundo de la carne y convertidas en piedra para siempre, detenidas en aquel lugar, condenadas a descansar por toda la eternidad por haber deshonrado una promesa al Señor de Chalma. Una promesa que, como todos muy bien lo saben, era mucho más que sagrada. Esto fue México, Historia y Leyenda. Escrito, narrado y editado por Alex Ramírez Arballo. Locución de Alicia Terán Orduño.